Hola de nuevo. Vamos a continuar. Estamos viendo el cuarto elemento del Estado, que es el elemento jurídico. Insisto que tiene mucha relación con el elemento político, que se extrae de la definición que nos presenta Hans Kelsen del Estado, ¿cierto? Como el que hace posible el derecho, o el poder que está detrás del derecho. Y acabamos de responder o de absolver una interrogante, que es ¿cuál es la relación que existe entre el Estado y el derecho? Y una bonita respuesta es una relación recíproca, ¿ya? El Estado es quien forma el derecho, es quien crea el derecho, es quien dispone el derecho, pero a la vez el Estado es también quien debe someterse a este derecho, someterse al ordenamiento jurídico, someterse, también el Estado es quien cumple la norma jurídica. Y una segunda pregunta, o un segundo requerimiento para esta relación que existe entre el Estado y el derecho, es que hay una discusión teórica si el Estado es una persona jurídica, ¿ya? Esta discusión en realidad ya dejó de ser discusión hace tiempo, está zanjado que el Estado efectivamente es una persona jurídica, ¿cierto? Se puede demandar al Estado, ¿ya? Y o a sus componentes, ¿cierto? Lo más normal para nosotros en el plano nacional es que demandemos o hagamos cumplir, hagamos efectiva la responsabilidad a través de algunos organismos claramente identificados, ¿cierto? Si el hospital no cumple con su responsabilidad o incumple alguna norma jurídica, nosotros vamos a demandar al mismo hospital o al servicio de salud, ¿cierto? Según corresponda, pero nosotros en el fondo estamos demandando al Estado. Y lo más probable es que muchas defensas las haga un organismo que es transversal, que se llama Consejo de Defensa del Estado. Entonces, sí podemos demandar a agentes del Estado, pero también, y esto se usa más que nada en el plano internacional, para hacer efectiva la responsabilidad la responsabilidad del Estado, se demanda al Estado de Chile. ¿Se acuerdan ustedes de algunas demandas que se tengan contra el Estado de Chile? ¿Cuándo se demanda normalmente al Estado de Chile? En demandas que se hacen ante organismos internacionales. ¿Se acuerdan ustedes de una jueza, Karen Atala? ¿Les suena? Sí, profesor. ¿Se acuerdan? Sí. Del caso de la jueza Karen Atala, que era casada con abogado también, que por su orientación sexual ella expuso que era lesbiana, tenía 2 hijos o 2 hijas. El Tribunal de Familia, recuerdo que era de por ahí la zona central, no recuerdo ahora, un tribunal de familia dispuso que los hijos quedaran con el padre. ¿Por qué? Porque ella se había declarado abiertamente lesbiana. Y ese fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones y ratificado finalmente por la Corte Suprema. No quedando más instancias a quien recurrir, la jueza recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí demandó en el Estado, en esferas internacionales, ahí siempre se demanda al Estado de Chile. ¿Ya? Y ahí ella demandó al Estado de Chile para que, ¿cierto?, se volviera o se rectificara el ordenamiento jurídico y se revocara o se responsabilizara al Estado de Chile de alguna falencia jurídica. En el fondo, como lo que dicen todas las apelaciones y los recursos, para que se restableciera el imperio del derecho. ¿Ya? Es así que esta Corte Interamericana condenó al Estado de Chile, ahí se demanda al Estado de Chile y se condena, y condenó al Estado de Chile a, no tiene facultad la Corte Interamericana para dejar sin efecto esta sentencia, la sentencia siguió siendo válida. Sin embargo, la Corte condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a esta jueza, una indemnización pecuniaria, una indemnización en plata, y a que se regulara o se modificara la norma jurídica para no caer en estos desaciertos legales. ¿Ya? En el plano internacional, insisto,
normalmente se demanda al Estado de Chile. En el plano nacional, lo normal es que las demandas sean a agentes del Estado o a partes del Estado de Chile que tienen su propia personalidad jurídica. ¿Ya? Insisto, ya esa discusión teórica, si el Estado tiene personalidad jurídica o es una persona jurídica, está zanjada y ya la mayoría de la doctrina señala que sí, que el Estado es persona jurídica, es un agente demandable, es un agente que debe hacerse responsable de sus actos. El que cada uno de sus aparatos, de sus organismos lo sean, eso es una condición sine qua non, es una condición que no cabe duda. ¿Ya? Estado como aparato gigante también ahora se ha zanjado y se coincide en que es una persona jurídica. Entonces, dos preguntas: ¿cuál es la relación que tiene el Estado con el derecho? Y una segunda pregunta: si el Estado es personalidad jurídica. La primera la tenemos resuelta y la segunda, la respuesta nos da que sí, que el Estado sí es responsabilidad, tiene personalidad jurídica como tal, como aparato estatal gigante, o también tiene personalidad jurídica aquellos organismos dependientes del Estado a cual normalmente se le asigna un patrimonio propio, ¿ya? Y son claramente responsables o sujetos pasivos en el caso de una demanda. Se puede demandar a estos agentes o a estos organismos dependientes del Estado que tienen su patrimonio y su personalidad jurídica, que está establecido de tal forma. ¿Cuál es la base de este concepto del Estado como personalidad jurídica? Ahora esto es importante, queridos colegas. Y el concepto base para la responsabilidad del Estado es, uno, la continuidad. ¿Ya? La responsabilidad del Estado tiene un concepto base que es el concepto o la premisa de la continuidad. ¿Y por qué? Porque independiente, esta es la respuesta, porque independiente que cambien las personas que conforman el Estado, que esto siempre va a suceder, ¿cierto? Porque yo les recuerdo que el Estado, gracias a Dios, aquí en Chile no está identificado en una persona. El Estado no es el presidente de la República, no es el Congreso, sino que es la suma de los agentes. El Estado no es Piñera, no es la presidenta del Senado, ¿cierto? Sino que es el aparato, como muy bien decía Ignacio, son las instituciones, ¿cierto? Ese es el Estado. Independiente que cambien las personas que lo conforman, el Estado sigue siendo responsable de sus actos. Es así, ¿cierto? Como todavía tenemos obligaciones del Estado por crímenes que se cometieron en la dictadura o el gobierno militar, dependiendo del gusto de cada uno, ¿cierto? Entonces, la gente, hay muchos personeros del Estado que no nacía cuando se cometieron estos crímenes. Sin embargo, el Estado, como tiene este principio base de responsabilidad, que es la continuidad, debe hacerse cargo de todos los compromisos y las infracciones cometidas. Entonces, el concepto que base para el principio o el Estado visto como personalidad jurídica es el concepto de continuidad. Y esto se traduce en la siguiente premisa: cualquier agente del Estado no puede desconocer una obligación que haya adquirido que haya adquirido el Estado, porque esta fue anterior. ¿Ya? Insisto, cualquier agente del Estado, cualquier persona que ocupe hoy día un cargo en el Estado, en una de las funciones del Estado, no puede desconocer una obligación que haya adquirido el mismo aparato bajo el orden o bajo la dirección de un antecesor. No porque haya cambiado la persona que esté ejecutando la función administrativa en cualquier aparato del Estado, va a desconocer
las obligaciones que se hayan forjado en épocas anteriores. Y el Estado debe responder, independiente que cambien las personas, insisto, que ejerzan las funciones, el Estado debe responder con todas las obligaciones que adquirió en épocas anteriores. De ahí el concepto de continuidad. No porque el presidente o la presidenta anterior haya sido la presidenta Bachelet, hoy día el presidente Piñera va a desconocer las obligaciones contraídas por los agentes o por los aparatos que estaban bajo el mandato de esta presidenta. Todas las obligaciones que genera el Estado deben ser cumplidas independiente de que cambien las personas que están a cargo de sus funciones. ¿Ya? Entonces, los derechos adquiridos deben ser reconocidos por las partes obligadas a ellos, independiente a la administración que tomó parte, que dieron al lugar.